Así que diríjase al Evangelio de Juan. Amén. Nuevamente, gracias, Pastor Efraín, por la oportunidad. Y primero, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que toca los corazones para que nosotros como evangelistas podamos compartir la palabra en diferentes congregaciones. Amén. Versículo 23. Ahí sentadito, pero con toda reverencia, usted puede leer conmigo. ¿Lo tiene? Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos 23 y 24 van a ser nuestros textos de partida. Dice así la palabra: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro haya hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Amados hermanos que están en esta hora, para poder entender la Biblia, nosotros tenemos que contextualizar la Biblia. No podemos sacar los versículos fuera del contexto, porque si no nos vamos a perder. Y el contexto de estos versículos están en la segunda venida del Señor aquí a la tierra. Amén. Entonces nosotros tenemos que contextualizar estos dos versículos de acuerdo a las leyes hermenéuticas y homiléticas, porque por eso se nos han dejado. Y están en el contexto de la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. Ahora, si usted lee rápidamente y no analiza la palabra del Señor, usted pensaría que si Cristo no hubiera venido aquí a la tierra, la gente no tendría pecado. Porque el verso 22 y el verso 24 dan a entender, así de una manera superficial, de que si Cristo no hubiera venido, la gente no tendría pecado. Y hay gente que hasta le echa la culpa a Cristo de los errores que cometen. Hay gente que le echa la culpa a Jesús de los pecados que hacen, agarrándose quizás de estos textos bíblicos, diciendo: Señor, si tú no hubieras venido, yo no tendría pecado. Si tú no hubieras venido a la tierra, yo no fuera pecador. Pero eso no es así, porque recuerde que nosotros somos pecadores. Amén. Amén. Y antes de la venida de Cristo aquí a la tierra, la gente ya era pecadora. Amén. Amén. A lo que Cristo se refiere aquí, amados hermanos, es al pecado de la crucifixión. Cuando Cristo está hablando, le dice: si yo no hubiera venido, no tendrían el pecado de crucificarme. A eso se refiere Cristo. Amén. En ese momento preciso que Él está hablando. Recuerden también que de ese pecado que Cristo les mencionó a los judíos y romanos, también los perdonó en la cruz del Calvario. Porque de ese pecado que les dijo: si yo no hubiera venido, no tendrían pecado. Cuando Él estaba siendo crucificado en el madero, también les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no estaba perdonando Cristo ahí todos los pecados, sino que el único pecado que Cristo les estaba perdonando, que no se los tomaran en cuenta, era el que estaban cometiendo de crucificarle. Amén. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces, Jesucristo viene y les dice: si yo no hubiera venido, no tendrían pecado. Pero en la cruz del Calvario también les dice: Padre, perdónenlos porque no saben lo que hacen. Los perdonó Jesucristo en ese momento. Amén. Del mismo pecado que Él les echó en cara. Amén. ¿Sí o no? ¿Está entendiendo lo que le quiero decir en esta hora? Ahora, nosotros no podemos venir y decir que no somos pecadores, o que si Cristo no hubiera venido no somos pecadores. Y tampoco podemos decir que Cristo perdonó en ese momento todos los pecados de los que estaban ahí. Amén. Porque del único pecado que Cristo los perdonó fue del pecado de la crucifixión. Los demás pecados, ellos tenían que confesarlos para poder alcanzar perdón. El único que no les iba a tener en cuenta era el pecado de la crucifixión que están haciendo con Cristo. Amén. Entonces, ¿usted por qué cree que crucificaron a Cristo? Sencillo, porque lo aborrecían. A ver, aborrecían su gloria. Recuerde que Jesucristo es Dios. Amén. Y entonces Dios es glorificado. Amén. Entonces la gloria de Dios se reflejaba en la persona de Jesucristo. Amén.
Entonces el ser humano siempre aborrece la gloria que está en otro. Amén. Por eso es que usted muchas veces, cuando Dios le da un talento, Dios le da algo especial, la gente lo aborrece a usted. ¿Y cómo es ese aborrecimiento? Conocido como envidia. Amén. La gloria de Dios está sobre usted y Dios le da talentos y la gente lo envidia y la gente lo aborrece. Amén. Es lo mismo que sintió Cristo. Muchas veces eso mismo lo siente usted. Amén. Aunque usted no está siendo crucificado, pero siente el aborrecimiento que le tienen otras personas. Amén. ¿Sí o no? Entonces, quiero que tengamos claro que nosotros hoy en día no podemos cometer los mismos pecados que cometieron los judíos y cometieron los romanos e incluso muchos gentiles de aquel entonces. Amén. ¿Y cómo usted no va a cometer el mismo error? Aborreciendo a su hermano. Amén. ¿Sí o no? Entonces, ellos aborrecieron a Cristo y nos dejan un ejemplo a nosotros de no aborrecernos entre nosotros como hermanos, sino amarnos, porque esa es la ley de Dios. Porque recuerden que Dios es amor. Dios nos prohíbe aborrecernos entre nosotros los seres humanos, y menos entre los hijos de Dios, hermano. Amén. Por eso es que hay guerras, por eso es que hay contiendas, por eso es que hay divisiones, por eso es que hay contradicciones. ¿Por qué? Por el aborrecimiento que nos tenemos unos a otros. Amén. Entonces no podemos cometer el mismo error que cometieron los romanos, judíos y gentiles de aquel entonces, de hace casi 2000 años. Sino que nosotros tenemos que amarnos, tenemos que unirnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos. No nos podemos estar aborreciendo. Amén. Menos si ya tenemos la dicha de ser llamados hijos de Dios. Amén. Como te repito, hay mucha gente que todavía no cree en Jesucristo. Y qué lástima. Amén. Porque, hermanos, ahora usted no va a llegar al cielo y va a estar enfrente de su Señor Jesucristo y le va a decir al Señor: es que yo nunca te conocí, a mí nadie me habló de ti. Mentira, usted no va a llegar allá al cielo diciéndole a Jesús que no lo conoció. Amén. Porque, hermanos, se predica en la televisión, se predica en la radio, se sube a un bus, hay gente predicando, va al mercado, hay gente predicando, va por la calle, hay gente predicando, de quiera hay gente predicando, le entregan tratados a usted, están predicando la palabra del Señor, donde quiera había la gente con Biblia, está predicando. Entonces usted no va a poder llegar al cielo y decir: Señor, nunca te conocí. Amén. La gente no va a poder llegar al cielo diciendo que nunca supo de Cristo. Hermanos, hay un montón de traducciones bíblicas. Amén. En todos los idiomas, casi ya. Son pocos los idiomas y dialectos en los cuales la Biblia, la palabra de Dios, no ha sido traducida. Hermanos, ya está traducida hasta el idioma misquito, hermanos. Amén. Entonces la gente no va a poder tener la excusa de decir: yo estoy aquí, Señor, diciéndote que no te conocí. Mentira. El Señor va a decir: mentiroso, quítate de aquí, apártate, hacedor de maldad. ¿Te acuerdas de cuando te predicaron en aquel bus? ¿Te acuerdas cuando te predicaron en aquel mercado? ¿Te acuerdas cuando te predicaron en aquella calle cuando ibas caminando? ¿Te acuerdas cuando te predicaron en aquella iglesia y tú eras de esa iglesia vecino? Amén. No vamos a tener excusa. Amén. No podemos cometer los mismos errores que han cometido en el pasado la humanidad, las generaciones. Nosotros tenemos, hermanos, que venir a Cristo. Si no hemos venido, y si ya venimos, tenemos que traer a más personas al conocimiento de la verdad, para que la luz del Evangelio le resplandezca a ellos también, como nos ha resplandecido a nosotros. Amén. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 2 en adelante. Dice así: porque también a nosotros se nos es anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó de todas
las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Qué es lo que te hace entrar en el reposo? La fe. Amén. Según Romanos capítulo 12, versículo 2 y 3, todos tenemos una medida de fe. Amén. Por lo tanto, nosotros, los seres humanos, siempre hemos tenido la necesidad de buscar un ser sobrenatural para darle sentido a nuestra vida. Amén. Todas las civilizaciones, la maya, ¿dónde buscaba a Dios? En el maíz, en el sol, en la luna. Amén. Los babilonios, donde era Goliat, los filisteos buscaban en Baal. Amén. Ser sobrenatural. Los griegos tenían sus propios dioses. Amén. Zeus y ese montón de dioses griegos. Amén. Los egipcios tenían sus propios dioses. Porque dentro de usted hay un motor que se llama fe, que te empuja a buscar sentido en tu vida, o buscarle sentido a tu vida a través de un ser sobrenatural. Amén. Gloria a Dios por nosotros, que hemos entendido que el único Dios verdadero es Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios por nosotros. Se lo voy a dar déselo porque son para el Rey. Nosotros ya no tenemos que andar buscando a Dios en otras cosas, hermanos. Amén. Porque sabemos que ese ser sobrenatural fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Por la fe, por la fe. Ahora, la fe a veces es confundida como duda. Amén. Pon atención a lo que le voy a decir, que esto es tremendo. Tienes fe, entonces dudas. Y una de las dudas que el ser humano tiene es, más si no conoce a Cristo, ¿a dónde va a ir cuando muera? Amén. Porque mira, la gente de las civilizaciones buscaba darle ser o sentido a su vida buscando un ser sobrenatural, creyendo que ese ser sobrenatural le va a dar vida eterna. Por eso los egipcios momificaban a sus muertos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran estar preservados el día de la resurrección. Ojo acá. Los griegos enterraban o cremaban a sus muertos poniéndoles unas monedas de oro en los ojos. ¿Alguien ha visto la película Troya? Si la ha visto, usted se da cuenta cómo ahí, ¿verdad?, enterraban o quemaban con una moneda en los ojos. ¿Por qué? Una moneda de oro. Porque esa moneda les iba a alumbrar el camino. Entonces, ¿por qué esa medida de fe te hace buscar un ser sobrenatural para darle sentido a tu vida? Sencillo. Porque dentro de nosotros tenemos un subconsciente que nos dice que hay vida después de la muerte. Amén. Ahora hay gente que no sabe ni dónde va a ir. Andan más perdidos que los hijos de la Llorona, hermanos. Amén. De verdad, hermano. Y verdad, ahora el otro día me llegó un comunicado en mi teléfono vía WhatsApp de la Llorona, que debido a las manifestaciones que está Managua, ¿verdad?, que los conflictos que hay en Managua, la Llorona lanzó un comunicado diciendo que ya no va a salir a las 12 de la noche a buscar a sus hijos porque está muy peligroso que en Nicaragua. Que va a salir mejor a las 12 del día, dice, porque está más tranquilo. Hasta la Llorona tiene miedo de andar en la calle, hermano. Es un comunicado que me llegó a mi teléfono. Así que si usted la escucha gritar ¿dónde están mis hijos? A las 12 del día, sepa lo que hasta la Llorona tiene miedo de andar buscando a sus hijos en la noche, hermano. Ahora, es para que se ríe un ratito, ¿eh? Mira, nosotros, hermanos, de verdad tenemos que estar seguros de a dónde vamos a ir. Aquel que no está seguro de a dónde va a ir el día que muera tiene un grave problema. Amén. Por ejemplo, yo no tengo miedo a morir porque yo sé a dónde voy. Aquel que tiene miedo a morirse, ese no sabe a dónde va. Y yo no tengo miedo a morir. Me da ciertas clases de muerte si me dan miedo, pero no miedo a morir, sino la forma o el tipo de muerte.
Por ejemplo, a mí me da miedo, terror, pánico, morirme quemado, hermano. A mí me da miedo morirme ahogado, hermano. Hombre, solo es pensar, hermano, que morirme ahogado. Pero lo que sí definitivamente me da pánico, terror, pavor y todas esas cosas que hasta me paran el pelo, morirme en un altar predicando. ¿Por qué, dirá usted? Porque más de alguno dijera, en pecado estaba el hermano, por eso murió en el altar. Más de uno. Amén. Entonces yo le digo al Señor, no, quemado no, ni ahogado, Señor, por tu misericordia, menos en un altar, le digo yo, porque ni quiera Dios voy a hacer pecar a los hermanos el día de mi muerte. Pues ahorcado dicen que pega un solo uno, hermano. Pero quemado y ahogado está más complicado. Pero no porque no sé a dónde voy. Yo estoy seguro de dónde va. Yo no sé usted, pero yo sí. Amén. Ahora mira, Cristo te dice en esta noche, si tú confías en mí y tienes fe en mí y no me aborreces a mí, yo te ofrezco algo, te dice Cristo. Te ofrezco un reposo. Amén. Por eso es que Él dice, aquellos que creen en mí entrarán en mi reposo. Amén. Ahora la gente también confunde este reposo, porque la gente piensa que el escritor de los Hebreos se refiere a un descanso físico. Amén. Pero no es un descanso físico el que te ofrece Cristo. Cristo no te está ofreciendo un descanso físico. Amén. Cristo lo que te está ofreciendo hoy en día, año 2018, un descanso espiritual. Es lo que te está ofreciendo en este día, en este tiempo. Un descanso espiritual. Amén. La palabra griega que el escritor de los Hebreos utiliza aquí es la palabra griega katapausis. Y katapausis significa hacer cesar o poner a reposar, pero según el diccionario White es en el área espiritual, no en el área física. Gloria a Dios. ¿Por qué los eruditos llegan a esta conclusión? Sencillo, porque si el escritor de los Hebreos, o Dios a través del escritor de los Hebreos, te estuviera ofreciendo un descanso físico, la palabra que el escritor hubiera usado sería la palabra sabatismos o sabatizo, que significa descanso físico después de tus labores. Amén. Es la transliteración del hebreo Shabbat. Amén. ¿Qué significa el Shabbat? Descanso. Amén. Pero descanso físico, como el que tienes el domingo. Ahora pues, trabajas 7 días a la semana, descansas el domingo, tranquilo. Amén. Descansas físicamente. Pero si no tienes el catapausis de Dios, aunque descanses físicamente, no vas a reposar en Cristo. Porque puedes trabajar 7 días, puedes trabajar 6 días, pero el día de descanso tu mente no te deja en paz. ¿Por qué? Porque tienes una deuda. ¿Por qué? Porque tienes una enfermedad. ¿Por qué? Porque tus hijos no han aceptado a Cristo. ¿Por qué? Porque la situación está difícil. Entonces, aunque estés descansando físicamente, espiritualmente no lo puedes hacer. No hay reposo. No hay reposo. Correcto. Pero cuando estás en Cristo, hermano, no te preocupa nada. ¿Sabes que Cristo te cancela tus deudas? ¿Sabes que Cristo es tu sanador? ¿Sabes que Cristo es el que te consuela? ¿Sabes que Cristo es tu proveedor? ¿Sabes que Cristo es tu medicina? ¿Sabes que Cristo es el que te prospera? ¿Sabes que Cristo es el que te da todo? Entonces descansas. Llega tu día de descanso, de trabajo, estás tranquilo. Amén. ¿Por qué usted cree que hay tanta gente que tiene que tomar pastillas para dormir? Porque no lo pueden hacer. Porque están desesperados, están ansiosos. Hay gente, hermano, que así les hacen las piernas. Mira cuando están sentados, hermano, y están así. Es ansiedad, no son nervios, es ansiedad. Estás ansioso porque quieres algo y no te lo da Cristo. Pero cuando reposas en Cristo, las ansias se acaban de ti. Amén. Yo cuando estoy en la incertidumbre de algo, hermano, a mí luego me da por mover el pie. A mí me da y digo, ¿y qué me pasa? Tengo que descansar en Cristo. Tengo que esperar en Él. Tengo que tener mi confianza en Él. Amén. Porque Él es el único, hermanos, que nos puede ayudar.
Él es el único. Fuera de Cristo no somos nada, ni nadie. Amén. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir en esta noche? Reposo, descansa en Cristo. Hermanos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado, dijo el salmista. Hermanos, yo sé que en este tiempo que estamos viviendo ahorita, hermanos, yo entiendo que hay personas que estén ansiosas, desesperadas. Hermanos, claro que sí. La cosa se está poniendo dura. Está difícil, hermanos. Los alimentos se van a encarecer. ¿Quién no va a estar ansioso y desesperado así? Pero tranquilo, yo soy tu proveedor. Eres mi hijo, no te va a hacer falta nada, te dice Jesucristo. Hermanos, la situación se puede poner difícil aún más, pero usted siempre va a tener su provisión en su casa. Jesucristo no le va a dejar desamparado. ¿Por qué? Porque Él es tu proveedor. Jehová Jireh es su nombre. Amén. Tranquilo. Yo sé que el queso vale casi 100 córdobas ya la libra. 95 me lo ofrecieron un poquito bien por allá por el palillo. Tranquilos, hermano. Déjenlo que valga 200. Dios te va a proveer los 200 pesos para que comas queso en tu casa. Amén. ¿Cómo? Yo no sé, pero Cristo te va a proveer. Amén. Entonces, ejerce tu medida de fe. Amén o no amén. Hermanos, hay gente que dice que esta fe de la cual habla el escritor de los Hebreos aquí no es una fe salvífica. Pero ¿cómo vamos a poder tener descanso si no estamos seguros que somos salvos, hermanos? Lo único que te ofrece paz y tranquilidad en esta vida es tener el consciente, tener la seguridad de que eres salvo. Amén. Eso es estar tranquilo y despreocupado, hermano. Tener la seguridad de que eres salvo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos 4, 5 y 6. Dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Queridos hermanos, desgraciadamente como iglesia cristiana evangélica estamos divididos, hermanos. ¿Usted sabe por qué Cristo no ha venido a traer a su iglesia? Estamos divididos, hermanos. Unos son trinitarios, otros son apostólicos, otros son bautistas, otros son pentecostales, otros son adventistas, otros son metodistas. Cristo va a venir por una iglesia unificada, hermano. No va a venir por denominaciones, que nos quede claro, hermano. No va a venir por denominaciones, viene por una iglesia, aquella que está lavada y redimida con la sangre del Cordero. ¿Por qué le digo esto? Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice: aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y creyere de todo corazón en aquel que la levantó de los muertos, ese será salvo. No aquel que guarda el sábado. Amén. No aquel que guarda el domingo. No aquel que aplaude más. No aquel que no aplaude. No aquel que no tiene música en la iglesia. Aquel que cree que Jesucristo es el Señor y cree en aquel que la levantó de los muertos, ese será salvo. Gloria a Dios. Amén. Nos ponemos a pelear, hermanos. Mire, desgraciadamente a veces en las reuniones pastorales, hermanos, nos ponemos a pelear y creyendo si se pierde o no se pierde la salvación, hermanos. Háganme favor. Nosotros los pastores peleamos. Unos pastores dicen: es que no se pierde la salvación. Y otros dicen: es que sí se pierde. Y otros dicen: es que no se pierde. Y otros: es que sí se pierde. Ya las reuniones pastorales ya no son, hermanos, hoy en día para fomentar la unidad en los pastores, sino para pelear a ver quién tiene razón de si se pierde o no se pierde la salvación. A mí no me importa si se pierde o no la salvación, porque yo voy a ir al cielo porque he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. No me importa si se pierde o no se pierde. Mientras no me pierda yo, más que suficiente. Estoy peleando que si se pierde o no se pierde, hermano. Mientras averiguas si son peras o son manzanas, te vas a quedar. Mientras averiguas y estás peleando con otro tu consiervo tú, te vas a quedar. Amén. De verdad, hermanos. Fíjate, se levanta Juan Calvino. Todos saben quién es Juan Calvino, ¿no? ¿Alguien sabe quién era Juan Calvino? Un reformador, hermano.
No como dijo mi papá, un divisor de la iglesia, no. Un reformador. Amén. Amén. Después de Martín Lutero se levanta Juan Calvino. Pero Juan Calvino, de toda su teoría y su tesis, no supo explicar muy bien aquello que él hablaba acerca de la predestinación. Entonces, dio a entender que la salvación no se pierde. Juan Calvino. Entonces lo oye por allá un holandés que se llamaba Jacob Arminio. Y dice, bueno, Calvino está cruzado. Están enseñando, da a entender en sus enseñanzas que la salvación no se pierde. Entonces yo voy a enseñar, dice Arminio, que la salvación sí se pierde. Entonces levanta ese holandés diciendo que la salvación sí se pierde. Y ahora hay un conflicto entre nosotros. ¿Se pierde o no se pierde? Hermanos, a usted no le debería interesar tanto si se pierde o no se pierde. A usted lo que le tiene que interesar verdaderamente es si se va a perder usted o no. Amén. ¿Se va a perder? ¿Sí o no? Eso solamente usted lo sabe. Amén. Porque si yo muero en Cristo, no me pierdo y voy al cielo. Pero si no muero en Cristo, me voy al infierno. Así de sencillo. ¿Y qué estarle buscando tanta cosa, tanta teoría, tanta teología, hermano, para esto? Si usted se anda buscando teología en la Biblia, se va a quedar solo con los mapas, hermano. ¿Ah? Sí, de verdad. Solo con los mapas se va a quedar de la Biblia. ¿Ah? Hermanos, no podemos estar perdiendo nuestro tiempo peleando entre nosotros si se pierde o no se pierde, mientras la gente sí se está perdiendo. Amén. ¿Sí o no? Pero hoy nos queremos llenar de teología y todo esto, y la gente perdiéndose. ¿Eh? La gente perdiéndose. La gente muriendo sin Cristo. La gente yendo al infierno. ¿Por qué? Porque entre nosotros los problemas son si se pierde o no se pierde, si sos esto, sos el otro en la iglesia. ¿Ah? Si no dice amén, diga ay, pero algo digo, no sé. Creo que está a su lado y dígale, te está hablando el Señor, hombre. ¿Ah? Predicar la palabra en la calle, traer un invitado a la iglesia para que la luz del evangelio resplandezca así como te resplandeció a ti, dile. ¿Ah? ¿De verdad, hermanos? ¿Sí o no? Cuando la Biblia habla acá y dice lo siguiente, es imposible que lo que una vez fueron iluminados, esa palabra iluminados, muchos la han malinterpretado creyendo que se refiere a salvación. La palabra iluminados es la palabra griega fotizo, te voy a enseñar un poquito acá. Y la palabra fotizo significa conocimiento doctrinal, no salvación. Te aclaro. Si tú pensabas que cuando el escritor de los Hebreos está diciendo aquellos que fueron iluminados y gustaron del don celestial, se está refiriendo a los que una vez fueron salvos y otra vez no, estás mal. Tienes que conocer un poquito de griego y un poquito de hebreo para poder entender las escrituras. Está hablando de conocimiento doctrinal. Amén. Ahora yo le pregunto a usted, hermano que está acá, ¿usted es salvo por conocer la Biblia? No. Yo no soy salvo por conocer la Biblia. Yo soy salvo por creer en la Biblia. Por eso soy salvo yo. Pero hoy hay muchos teólogos que ni en Cristo creen, hermano. ¿Ah? De verdad. Hay teólogos que no creen ni en Dios. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que el conocimiento en la palabra me hace a mí salvo? No. Creer en la palabra es lo que me hace a mí salvo. Amén. Porque si usted no cree, por gusto es que se sepa la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Hay gente, hermano, mire, hay gente, yo conozco amigos, hermanos, que les mirna bíblico, no les gana, hermanos. Se saben dónde queda cada versículo de la Biblia. Usted le pregunta, ¿dónde estará que estará el versículo? Yo tengo que ir a la concordancia de mi Biblia, hermano, para buscar en el internet a veces, para encontrar el versículo. Hay gente, hermano, que mire, solo me pregunta usted, le dice, tal versículo. Pero andan perdidos. Amén. No están en Cristo. Amén. Son borrachos, fumadores y de todo. Se saben la Biblia, pero no van a ser salvos. Amén. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Tú no te salvas por conocer, tú te salvas por creer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tú te salvas por creer. Amén. Amén. Como que está duro este mensaje, ¿verdad? Y fíjate, la Biblia dice acá, mira, dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero.
Hermano, hay gente que ha gustado de la palabra, se les ha predicado, hermano, la han saboreado, hermanos. Amén. Ay, hermanos, degustado de los placeres del siglo venidero. ¿Sabe a qué se refiere eso, a los placeres del siglo venidero? Se refiere a la vida eterna. A que no vas a tener dolores, a que no vas a padecer hambre, a que no vas a padecer dificultades. A eso. Cuando te dice el médico, tienes cáncer, mujer, y viene el Señor y te toca el cáncer y te sana, gustaste de los placeres del siglo venidero, no de este siglo, del siglo venidero. Cuando ves un milagro de cancelación de deuda, te endeudaste por alguna situación y ves el milagro, se canceló la deuda, tú degustaste los placeres del siglo venidero, donde ya no te vas a endeudar. Amén. Cuando tú vienes y miras a tus hijos venir a Cristo, tú estás degustando los placeres del siglo venidero, donde la gente ya no se va a perder. Hermanos, yo en el siglo venidero ya no voy a tener pega, hermanos. ¿A quién le voy a predicar si todos van a ser salvos? Nosotros los pastores evangelistas, hermanos, ya no vamos a tener trabajo. Amén. De verdad. Ya no vamos a tener pega en el cielo. Solo lavarlo día y noche. Pero ya no, ¿a quién le vamos a predicar? ¿A quién? Ya no va a tener trabajo de evangelistas. Amén. ¿Sí o no? ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Amados hermanos, hay gente que ha degustado de la bondad de Cristo. Hay gente que ha tenido, hermanos, verdaderamente los milagros palpables. Y recuerde que la palabra dice que el que no cree por la palabra creerá por los milagros. Pero hay gente que se les ha predicado, hay gente que Dios les ha hecho milagros y ni aún así creen en Cristo. Amén. Ahora mira, yo para cerrar, porque quiero ir cerrando ya, yo creo que ya es tiempo. Amén. Quiero ir cerrando ya. Te voy a decir algo para cerrar ya. A mí no me gusta hablar de esto, porque yo pienso que Dios es misericordioso, Dios es amor, y no me gusta mucho hablar de estos temas. Pero hoy el Señor me inquieta a mí a predicar de esto. ¿Por qué? Yo no sé. Estos días he estado predicando de esto, aunque a mucha gente no le cae bien esto. Pero aquellos que se mueren sin Cristo, aquellos que son malos, hacen maldad, van a tener su castigo, hermanos. A mí no me gusta decir esto, hermanos, porque como evangelista yo me miro todo grosero y la gente me mira feo cuando yo les digo esto, hermano. Yo trato de evitar estos versículos de la Biblia porque la gente me quiere fusilar con la mirada, hermano. Menos cuando estoy en campaña evangelística, me quieren matar de una vez con la mirada, hermano. Entonces mejor les predico misericordia para evitar las pedradas, porque ahora está de moda que lo agarren a pedradas a uno. ¿Ah? Ahora, miren lo que dice la Biblia acerca de los que no mueren en Cristo. Vamos al capítulo 10 de Hebreos, al verso 29. Tenemos 33 minutos en la predicación. A nosotros nos han enseñado que en las clases de homilética que un mensaje que dure menos de 30 minutos es un mensaje que te deja con hambre, es un mensaje que te deja vacío. Pero un mensaje que pasa de 45 minutos es un mensaje que aburre también. Entonces los predicadores tenemos que saber administrar nuestro tiempo, predicar en ese rango de tiempo. Amén. Entonces ya cierro yo porque son 33 minutos ya. 29 dice así, del capítulo 10. ¿Cuánto mayor castigo pensáis, escucha bien, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Este dice el Señor es pesado, hermano, porque ahora nosotros a cada rato decimos dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor, y el Señor no ha dicho nada. Amén. Aquí miren lo que dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, no a nosotros. No tenemos nosotros que juzgar a nadie. El Señor juzgará a su pueblo. El 31 me para, hermano, hasta los pelos de la cabeza.
Dice, horrenda cosa es caer en manos. Hermano, te lo voy a repetir porque eso le da escalofrío a uno. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. 3 cosas te voy a explicar rápidamente. Número 1. Aquí dice el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Pisoteare. Usted sabe que Dios estaba equivocado cuando creía que cada vez que yo pecaba pisoteaba la sangre de Cristo. Es que alguien me lo había dicho. Estás pisoteando la sangre de Cristo. Es que estás pisoteando la sangre de Cristo. Imagínate, hermano, nunca voy a tener perdón de Dios tanto que pisoteo la sangre de Cristo. Pero no se refiere a eso. Se refiere a despreciar el plan de salvación. Despreciar, mire bien. Cuando el escritor de los Hebreos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre? Está diciendo, aquel que despreciare la sangre de Cristo. Ahora, antes, en el antiguo Israel, cuando en ese tiempo se escribió la Biblia, señalar con el pie a alguien era señal de desprecio. Amén. Te lo voy a ilustrar para que aprendas un poquito. ¿Cómo se llama usted, hermano? Elvin. A mí alguien me pregunta, aquí en esta reunión, ¿usted conoce a Elvin? Ese es. Eso es demostrar desprecio para él en aquel entonces. Amén. ¿Ustedes conocen al pastor Efraín? Ese de rojo que está ahí. Al menos que sea corto de los 2 brazos. De los 2 pies. Ahora, pongan atención a lo que le quiero decir acá. Hoy, traigámoslo a Nicaragua, 2018, mayo de 2018. Elvin me dijo, ¿verdad? ¿O Elvin? ¿Ah? Elvin. ¿Usted conoce a Elvin? Ese que está ahí. Desprecio. ¿Ustedes conocen al... ¿Usted hermano conoce al pastor Efraín? Ese que está de rojo ahí. ¿Verdad que es de una manera despectiva? A eso se refiere cuando dijo aquel que pisoteare. Ahora, si señalar con el pie era señal de desprecio, el escritor de los Hebreos dice, mucho más grave es pisotear la sangre de aquel que te da vida. Gloria a Dios. Amén. Número 2. Dice, y tuviere por inmunda. Hermanos, no podemos nosotros tener la sangre de Cristo por inmunda, porque eso significa que la sangre de Cristo es de alguien común y corriente. Amén. Cuando nosotros tenemos por inmunda la sangre de Cristo, nosotros estamos diciendo, ese que murió en la cruz del Calvario no era Dios, era un hombre común y corriente, como la doctrina de los testigos de Jehová. Ellos dicen que Cristo es un ser creado, Cristo es alguien común y corriente. Usted no puede pensar que Cristo era común y corriente. Jesucristo era Dios mismo encarnado, aquel que derramó hasta la última gota de sangre para que tú pudieras alcanzar salvación y vida eterna. Amén. Y 3, con esto nos vamos. Ya con esta me despido, dijo Vicente Fernández. Y ya con esta me despido. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hacer afrenta significa, en el griego original, ofender gravemente a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, su honor y su credibilidad. ¿Usted ha escuchado aquel famoso pasaje bíblico que dice: todo pecado será al hombre perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando se refiere a esto es hacer afrenta, ofender gravemente a alguien, atentando contra su honor y su credibilidad. El Espíritu Santo te dice: yo te muestro un plan de salvación, porque el Espíritu Santo es nuestro consolador y aquel que nos convence
de que somos pecadores. Entonces el Espíritu Santo hoy te presenta a ti el plan de salvación de Dios. Amén. ¿Cómo que se lo presenta? Y tú vienes y lo rechazas. No quieres nada. Entonces no estás creyendo. Y no creer en el Espíritu Santo, no creer en Jesús, hermanos, es algo terrible. Por eso es que dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo te presento un plan de salvación hoy que es por gracia. Tú me ofendes, afrentándome, rechazándome, dudas de mis palabras, no crees, estás atentando contra mi credibilidad, dice Jesús. Gloria a Dios. Amén. Entonces no puedes entrar en mi reposo. Entonces me aborreces, te dice Jesús. Amén. La blasfemia contra el Espíritu Santo sencillamente es el rechazo al plan de salvación que fue consumado hace casi 2000 años en la cruz del Calvario. En el año 29 después de Cristo, Jesucristo estaba siendo crucificado, ya van a ser 2000 años, y cuando tú rechazas ese plan de salvación, entonces estás afrentando, ofendiendo el honor del mismo Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y aquel que se merece honor y gloria es Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Por lo tanto, cuando usted predica y le muestra a alguien el plan de salvación, no se sienta mal cuando lo desprecian, porque al que están despreciando es al mismo Jesucristo. Gloria a Dios. Recuerden que Él dijo, si a mí me despreciaron, a ustedes también los van a despreciar. Amén. Pero si hablan mi palabra, también nos van a oír. Porque hay gente que no está siendo atendida por las personas, porque hablan fábulas, porque te quieren mostrar a Cristo de una manera errónea. Entonces la gente no te hace caso. Pero cuando presentas el verdadero plan de salvación, que es por gracia, entonces la gente viene y dice, esto es el verdadero evangelio. Y todos los pecados son borrados de aquel ser humano. Por eso que no te tienes que afligir tú. Porque estos pecados solo son imputados a aquellos que no creen en Cristo. Pero si usted cree en Cristo, dé gloria a Dios y póngase sobre sus pies en esta noche. Amén. Y si quiere regalarle palmas al Señor, puede hacerlo. ¡Oh, gloria a Dios! Amados hermanos, en esta noche, yo como evangelista no puedo despedirme sin hacer este llamado. Si hubiera alguien acá